quisiera poder compartir con ustedes acerca de un tema que he titulado Protocolos de vida para tiempos inestables. Así que es bastante, impresionante ese avión. Yo no quiero meterle miedo a los que viajan. Tampoco, si usted tiene un viaje programado, usted vaya en paz. Ese avión irá seguro por el simple hecho de que usted está ahí. Si usted se montó en ese avión, usted va a estar ahí seguro. Así que en esta mañana lo que quisiera es poder compartir acerca de varios principios importantes de los cuales nosotros debemos de apropiarnos para cuando llegan esos tiempos que son un poco inestables. Si usted trabaja en la industria tal vez de manufactura o trabaja para una empresa privada, trabaja para el gobierno, usted debe estar relacionado con la palabra protocolo. Porque donde quiera que se llevan a cabo procesos, existen protocolos. La palabra protocolo está íntimamente relacionada con una frase que es ¿qué hacer en caso de? O qué hacer en caso, qué hacer si pasa cualquier cosa, ¿verdad? ¿Qué hacer en caso de que tengamos que salir todo? O qué hacer si el que está fuera de la oficina se pone guapo. O qué hacer en caso de que el sistema de la oficina se tranque y no funcione. Y es que simplemente los protocolos existen para mantener un orden y para que las personas puedan actuar de forma correcta en momentos que son poco usuales. Y hay diferentes tipos de protocolos. Hay protocolos empresariales, hay protocolos que son operacionales, hay protocolos también médicos, hay protocolos que también son de emergencia. Pero los protocolos no siempre deberían estar encerrados en lo que es la industria, tal vez de la manufactura o industrias que tengan que ver con empresas, sino que a veces uno debería a nivel familiar poder tener unas conversaciones que nos ayudaran a completar esta frase. ¿Qué hacer en caso de? ¿O qué hacer si? ¿Qué hacer en caso de que uno de los que trabaja se quede sin empleo? ¿O qué hacer si la economía no está dando? ¿Qué hacer si hay alguien en la familia que se enferma? ¿O qué hacer si hay un familiar muy cercano también que se enferma? ¿Quién va a hacer qué? Esas son preguntas que merecen respuestas, amados, porque las tormentas muchas veces o las crisis que llegan a nuestra vida no avisan. Y a veces el problema no son las tormentas, es que simplemente nosotros llegamos a ellas sin ningún tipo de preparación y sin ningún tipo de acuerdo claro. Entonces, la pregunta obligatoria que nosotros debemos de hacernos es ¿cómo es que uno se prepara para una crisis? Y eso es lo que vamos a estar compartiendo. Vamos a ver qué principios nosotros podemos aplicar cuando la tormenta llega, cuando ese momento inestable toca a nuestras puertas. Así que antes de que se realizaran protocolos tanto en empresas como en industrias, ya la palabra, ya la Biblia tenía unos protocolos ya establecidos sobre cómo uno podía actuar en determinado momento. Y de hecho, en el capítulo 5 del libro de Santiago, nos da algunos ejemplos y nos dice, ¿qué hacer si en la iglesia alguno está afligido? Pues dice que ore. ¿Qué hacer si hay alguien en la iglesia que está alegre? Pues dice que cante. ¿Qué dice la Biblia si alguien está enfermo? Dice que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él. El mismo Jesús estableció qué hacer en caso de que un hermano tenga algo contra otro hermano. Pues dice, vaya donde él y reconcíliese. Así que estos protocolos, estas formas establecidas para saber qué hacer en determinado momento, no son de ahora.
Ya en la Biblia ya estaban establecidas. Pero en esta mañana quisiéramos compartir acerca de un grupo de hermanos que estaban atravesando por unas situaciones bien difíciles y bien adversas, que necesitaban protocolos precisos para mantenerse corriendo esta carrera de la fe sin rendirse. Así que yo le voy a invitar a que usted abra su Biblia en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, los versos 1 y 2. Libro de los Hebreos, capítulo 12, versos 1 y 2. Y dice la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El autor del libro de los Hebreos, al día de hoy, nosotros no sabemos quién es. No sabemos, y eso lo podemos llegar a esa conclusión porque ya hay mucha gente que ha estudiado esto y se ha dado cuenta que las cartas que van dirigidas a la iglesia siempre todas comienzan con un saludo. Pablo, siervo de Jesucristo, a los fieles de Éfeso. O Pablo, siervo de Jesucristo, al amado Filemón. O Pedro, a los expatriados de la dispersión, por ejemplo. Pero en este caso, en el libro de los Hebreos, no está saludando a nadie. Pero aunque no está saludando a nadie, comienza con una aseveración poderosa, Hebreos 1:1, diciendo: Dios, habiendo hablado por muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a través de los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha venido hablando a través del Hijo. El escritor lo que está haciendo es recordándole a estos hermanos que están atravesando por un momento difícil, de que por los siglos de los siglos Dios siempre ha querido y ha venido tratando de comunicarse con el hombre. Y nunca ha dejado al hombre sin dirección. Por eso el escritor lo que está diciendo ahí es que lo hemos visto en el pasado cuando Dios le habló a nuestros padres, y lo estamos viendo en este momento que Dios nos está hablando por el Hijo. Ahora, lo que sí sabemos de este escritor, que es mucho más importante que conocer su nombre, es que era un líder que tenía un corazón pastoral. Porque está animando a estos hermanos que estaban atravesando por un momento difícil en su vida, y le está diciendo que aunque están pasando por ese momento difícil social, económico y familiar, que es tan difícil que llega al extremo, el autor los está animando a tener fe cuando la duda los arropa. El autor los está animando a tener esperanza cuando hay incertidumbre, a tener paz cuando hay angustia. Y la opresión social que estos hermanos estaban pasando no necesariamente era la que atravesaron años después, donde se efectuaban estas ejecuciones masivas a los cristianos. No, en este momento estos hermanos estaban siendo sometidos a una marginación social que lo que buscaba era que ellos estuvieran tan afligidos que tuviesen que negar su fe. Entonces estos cristianos, muchos de ellos se negaban a participar en las prácticas judías tradicionales o en los eventos familiares que involucraban sacrificios dedicados a las deidades romanas. Esta gente era expulsada de su familia y la herencia que le tocaba se la quitaban. Y esta gente comenzaba a experimentar lo que era el rechazo de su propia gente. La economía de aquel momento en estas tierras romanas en su mayoría operaba a través de gremios. O sea que si usted tenía un negocito, usted iba a trabajar en un oficio, usted tenía que pertenecer a este gremio. Obviamente esta gente se reunía y se llevaba a cabo reuniones para poder establecer cómo iba a funcionar el negocio, pero en esas reuniones se comía carne que era sacrificada a los ídolos que protegían ese oficio. Obviamente los cristianos de aquella época se negaban a participar de todo esto. No querían ser parte de esto, lo que ocasionaba que fueran expulsados de los gremios y no pudieran tener acceso a comprar su materia prima para poderla vender.
quedando ellos totalmente excluidos de lo que era el mercado laboral y estaban destinados a la pobreza. No solo eso, había un despojo de bienes, había un despojo de propiedades. Cualquier persona hostil o persona del gobierno podía ir contra un cristiano bajo el pretexto de deslealtad al imperio y poderse quedarse con sus propiedades y con todos sus bienes. Ahora, hay algo que esta gente estaba atravesando, aunque estaba atravesando por momentos difíciles, hay algo que me llama la atención. Y es en 2 capítulos anteriores. Es que estos hermanos, aunque prácticamente lo estaban perdiendo todo lo que le proveía a ellos una seguridad humana, porque la familia le estaba dando la espalda, la sociedad los estaba rechazando, la economía los excluyó, pero aún así esa gente siguió adelante. Aún así, esa gente siguió adelante haciendo lo que tenía que hacer dentro del Evangelio y poniendo su fe en la vida, en las manos del Señor. Y esto nos enseña que esta gente tenía algo muy claro y muy presente. Es que nosotros no podemos dejar que una mala experiencia nos detenga. Nosotros no podemos dejar que esas desilusiones nos detengan, que esa herida del pasado nos detenga, que un rechazo nos detenga, que una puerta que se cerró nos mantenga en quebranto, impidiéndonos el caminar. Porque una cosa es estar en quebranto y otra cosa es uno quedarse en el quebranto. Porque Dios no nos llamó a estar en el quebranto, Dios nos llamó a que nosotros confiemos en sus promesas. Entonces, el quebranto nos puede visitar, pero no nos debe gobernar. Entonces, estos hermanos, a quien se le escribe esta carta en unos momentos de crisis, por medio de este escritor, ¿verdad? Lo que está haciendo es que los está inspirando a que aún en los momentos más oscuros, su confianza siga perteneciendo y siga enfocada en Jesucristo. Porque lo tenían claro, aunque estaban atravesando por un momento que era totalmente difícil. Y claro, nosotros en este tiempo pudiéramos decir que tenemos muchas crisis. Y una de las más grandes crisis es que se nos vaya el internet. Porque si se nos va el internet o se nos pierde el celular, es como si tuviésemos que activar el protocolo nacional de seguridad. Porque mucha gente vira a 2 o 5 minutos de su casa porque se le quedó. Entonces, si la batería llega a un 10%, también eso es otra crisis. Entonces, nuestras luchas a veces son porque cuando estamos en la fila hay 3 adelante que nosotros. Y nosotros nos desesperamos. Ahora, nosotros podemos entender que a veces nosotros nos estamos quejando por cosas tan livianas cuando otra gente en realidad pasó por cosas o tenía cosas por qué quejarse y sin embargo mantuvieron su vista puesta en nuestro Creador. Ahora, esta gente de los hebreos no la estaba pasando bien, pero aún así se mantenían firmes. En el versículo 34 del capítulo 10 de los hebreos nos deja algo muy claro de esta gente. Y dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Dice que por los presos también os compadeciste, aun cuando ellos estaban pasando momentos difíciles, ellos hacían lo que tenían que hacer y la misericordia nunca se apartó de ellos. A veces nosotros no queremos hacer cosas simplemente porque estamos pasando por un momento difícil y entonces nos retraemos para no poder continuar en el camino, mientras esta gente que lo había perdido casi todo mantuvieron una fe inquebrantable y la misericordia siempre estuvo presente en ellos para poder ayudar a otros. Pero una cosa que la verdad es que yo me pregunté mientras leía esto, es que esta gente decía que el despojo de sus bienes lo sufrían con gozo. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que uno sufre con gozo? Si lo que nos enseña es que en medio del sufrimiento y en medio de la tormenta, lo que uno pierde es el sueño. Uno se siente deprimido.
uno se siente en depresión, la angustia comienza a visitarnos. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que se sufre con gozo? Cuando una persona sufre, no necesariamente quiere decir que disfruta el seguir sufriendo. No significa que no duele, no significa que no se llora, no significa que no llega la tristeza y no significa que la angustia no trata de entrar a nuestra vida. Pero sin embargo, uno puede sufrir con gozo cuando el dolor no mata nuestra confianza. Se sufre con gozo cuando dentro de uno hay una firmeza y una certeza de que Dios está con nosotros. Porque la alegría puede ser momentánea, pero el gozo puede ser permanente dentro de nosotros porque nace desde una confianza. El gozo nace desde yo poder entender que aunque yo no puedo controlar las cosas que me suceden, yo puedo entender de que vivo confiado y vivo agarrado de la mano del Señor. Entonces, ¿quién puede experimentar esto? Esto no lo puede experimentar todo el mundo. Esto lo experimenta la gente que ha decidido rendir su vida ante el Creador. La felicidad humana, eso lo puede experimentar cualquier persona sin Dios. Pero el gozo del Evangelio solamente lo puede experimentar una persona que ha rendido su vida al Señor. Que sabe que en medio de su situación Dios no lo ha abandonado. Que sabe que en medio del problema va a haber una solución más adelante. Que sabe que lo peor que le puede pasar es tal vez morir y ya eso Dios lo resolvió. Porque si usted muere, usted sabe que las mansiones celestiales los están esperando. Pero sin embargo, es importante que nosotros podamos entender que ante una situación de desánimo, una situación de frustración o de soledad, en esos precisos momentos es que nosotros necesitamos protocolos, necesitamos guías específicas que nos digan qué hacer. A lo largo de la vida del ser humano, uno atraviesa diferentes temporadas. Y hay temporadas donde todo marcha bien. Hay temporadas donde las puertas parece que siempre están abiertas, donde uno puede dormir tranquilo. Pero sin embargo aparecen unas temporadas inestables que tocan a la vida del ser humano. Y ahí las condiciones cambian. Lo inesperado llega. Y lo que parecía estar estable, ahí comienza a moverse. Y es que una de las cosas que puede afectar la vida o la vida emocional de una persona es poder experimentar la inestabilidad. Porque mientras la estabilidad puede producir una sensación de paz, de tranquilidad y de calma en cualquier etapa, ya sea en la emocional, en la económica o en la familiar, la inestabilidad produce todo lo contrario. La inestabilidad produce ansiedad, produce angustia, produce frustración y produce incertidumbre. Y ya nosotros vivimos en un mundo de incertidumbre. Entonces, la incertidumbre es tan mala que hace a la mente pensar, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Suele provocar en la vida del ser humano esa pérdida de control y un cansancio emocional porque siempre está tratando de resolver algo de que ellos no tienen el control. Pero la buena noticia es que en medio de un mundo de incertidumbre, nosotros como creyentes hemos entendido que a través de los siglos tenemos a un Dios que nos cuida, que nos protege y que siempre se ha encargado de las necesidades de su pueblo. Y ese Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por eso, en un momento en que había incertidumbre también en el pueblo de Dios, Dios puso en la boca de un profeta, el profeta Isaías, en poder declarar: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y aquí la palabra pensamiento no se está refiriendo a una idea pasajera, no, se está refiriendo a toda una estructura mental. Es una estructura mental que lo que hace es que nos lleva a que nosotros desarrollemos dentro de nosotros una confianza tal que a su vez nos lleva a descansar en creer lo que Dios dijo.
Y si Dios dijo que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, eso va a traer a nuestra vida paz. Lo que el profeta estaba diciendo en este momento, estaba describiendo a una persona que decidió de forma constante poner en su mente y enfocar su mente en Dios, en las promesas de Dios, y no dejarse dominar por la ansiedad y por las cosas que no tenían el control. Por lo tanto, nosotros aquí podemos ver un protocolo importante que nosotros podemos aplicar cuando llega la crisis. Enfocarnos. Nosotros no podemos vivir desenfocados. Antes de que llegue el problema, nosotros tenemos que desarrollar hábitos, tenemos que desarrollar un sinnúmero de cosas que la Biblia de herramientas que la Biblia nos provee, para que cuando llegue el día malo, nosotros podamos estar estables. Enfocar mi mente. Ahí es donde nosotros necesitamos trabajar, porque a veces nos enfocamos en tantas cosas. A veces nuestra mente está tan distraída que nos olvidamos de enfocarnos en la palabra del Señor. Así que debemos de activar ese protocolo, enfocar. Enfócate, debemos de enfocarnos. Porque todo protocolo va a comenzar tal vez con unas disciplinas, pero más adelante se va a convertir en un estilo de vida. En un estilo de vida que ya va a ser parte de ti, y entonces cuando tú desarrollas ese estilo de vida, te vas a dar cuenta que cuando llegue el temor va a ser reemplazado por la confianza. Te vas a dar cuenta que la angustia va a ser reemplazada por la paz, y que todos mis pensamientos van a comenzar a ser reemplazados por los pensamientos de Él. Ahora, imagínese que su mente es un televisor de las pulgadas que usted quiera, de 52 pulgadas, de 72, de 80, una pantalla como esta, la que usted quiera. Entonces todo el tiempo usted decidió coger y poner el televisor en Preocupaciones TV, o tal vez decidió poner en Pánico TV, o usted decidió comprar el paquete premium de Catástrofe TV. Entonces, ¿qué usted hizo? Un día se cansó de ver esa programación, agarró el control remoto y lo puso en Promesas de Dios TV. Entonces, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué usted está haciendo? Quien tomó la iniciativa de agarrar el control remoto fue usted. Quien dio el primer paso para cambiarlo de canal fue usted. Entonces, lo que usted está haciendo ahora es que está sometiendo su mente a una dimensión totalmente diferente a la que está viendo. Y ahora, por la continua exposición que tiene su mente comienza a ser renovada. Y a causa de esa renovación de su mente, usted comienza a vivir confiado. De la misma forma, piensa que usted llega a un trabajo y usted quiere en ese trabajo poder trabajar y tener confianza y hacer las cosas bien. Entonces usted va a ir donde la persona que más experiencia tiene. Usted no va a ir donde la persona que menos experiencia tiene, porque usted quiere hacer las cosas bien. La vida espiritual, lo mismo. O sea, aquí dentro de la iglesia hay mucha gente facilitadora para poder ayudarle, para ocurren en la vida diaria. Por lo tanto, permanecer en las promesas de Dios es un principio vital para nuestras vidas, pero no nos exime de las temporadas difíciles. Nos preparan, porque la fe no es la ausencia de crisis. La fe nos va a ayudar a transitar a través de la crisis. Pero la preparación de una temporada difícil no comienza en medio de la tormenta. La preparación comienza mucho antes, con unos hábitos, con unas actitudes, con unos protocolos que debemos desarrollar, que deben ser parte de nuestra vida diaria, para cuando llegue el día malo tener las herramientas y poder caminar a través de ella. Usted no ha visto nunca una construcción que está comenzando cuando dicen que hay mal tiempo. Por el contrario, todo se recoge cuando hay mal tiempo, porque ya hubo una preparación anterior.
Por eso toda organización seria establece protocolos y establece planes de acción. Porque la preparación lo que va a hacer es que va a reducir la incertidumbre, va a facilitar sus decisiones en medio de la tormenta y lo va a ayudar a mantener estabilidad aun cuando nuestras emociones nos dicen totalmente lo contrario. Así que hay uno de los campos, y aquí donde vamos a entrar tal vez es donde a algunos le van a temblar las piernas, que trabaja con la presión que siente el ser humano hay un campo que trabaja con la presión que siente el ser humano en un área en específica. Y eso es a través de la aviación. Mire qué interesante esto. Hay un % pequeño que dice que los accidentes que pasan en los aviones se deben a desperfectos mecánicos. Hay otro % muy pequeño que dice que los accidentes que pasan en la aviación se deben a eventos climatológicos. Hay otro bien pequeñito que dice que los accidentes que pasan se deben a cualquier razón menos las anteriores mencionadas. Pero hay un 70 o un 80%, según las estadísticas que nos da la Junta Nacional de Seguridad en la Transportación, que indican que del 70-80% los accidentes se deben a errores humanos. Mire qué interesante. Si usted tiene un viaje pronto, usted tiene por qué orar antes de montarse. Pero esto no significa de que viajar o montarse en un avión no sea seguro. Por el contrario, se dice que uno de los transportes más seguros es la aviación. Esta estadística lo que está diciendo, no está diciendo que no sea seguro viajar, tampoco está diciendo que los aviones se caen mucho. La estadística lo que está diciendo es que de los pocos accidentes que ocurren, de esos poquitos, o sea, el 70-80% ocurren por errores humanos. Y esos errores los encierran en cansancio, en presión, en malas decisiones que se toman en casos de emergencia o simplemente por ignorar los instrumentos. Y esto es algo que nos enseña acerca del comportamiento del ser humano. Porque muchas veces el problema no comienza con la crisis o con una falla externa. El problema comienza porque nosotros no sabemos trabajar con los sentimientos que sentimos de miedo, cansancio y presión cuando llega el momento difícil. Ahora, mira esto que atraviesan los pilotos, algo muy interesante. Y le voy a pedir a mi ayudante, que hoy tengo ayudante, que pase por aquí, pero por su seguridad yo creo que necesito 2 ujieres. 2 ujieres, si me ayudan. Ah, perfecto, sí, párate aquí. Allá o acá. Bueno, ¿tú tienes plan médico, nene? El del hospital. Ah, el del hospital, pues, por lo menos tienes dónde ir. Entonces, tú te paras aquí, tú te paras acá. Entonces, algo bien importante es que la estabilidad del ser humano, para que él esté estable, depende de 3 sistemas. De su sistema visual, de su sistema auditivo y de su sistema musculoesqueletal. Y es que el cerebro no está diseñado para estar en 3 dimensiones sin una referencia fija y estable. Entonces, ahora mismo él está quieto porque tiene un sistema de apoyo fuerte que son sus 2 piernas. Las piernas le están enviando una señal al cerebro que le están diciendo todo está bien, todo está estable, él está quieto. Su oído le está diciendo todo está bien, no te estás moviendo ni a derecha ni tampoco te estás moviendo a la izquierda. Porque hay mucha gente, si usted no lo sabía, que los mandan a chequearse los oídos porque tienen problemas de desbalance. Entonces hacen así y todavía ellos sienten que están dando vueltas. Y es que en el oído, dentro del oído, está el oído interno que tiene un líquido que cuando hay inflamación, cuando hay alguna anomalía, pues eso no está funcionando bien y usted da la vuelta y el líquido se sigue moviendo y siente que está mareado todavía. Pero en su caso, eso no está pasando porque el oído le está diciendo no te estás moviendo para ningún lado. Los ojos están mirando hacia el frente y le están dando una referencia de que todo su sistema está quieto y está mirando al horizonte. Entonces, si él cierra sus ojos, aún su sistema está entrando en un estado estable porque todavía tiene sus 2 pies firmes en la tierra y le están diciendo a su cerebro, estamos estables. Si pasara mucho tiempo, posiblemente él tuviese que hacer algún tipo de ajuste para atrás o para adelante, porque pudiera estar diciéndole al cerebro, algo está pasando,
Y él se acomoda, le dice, oh, cerebro, ya todo está quieto, ya todo está estable, ya me ajusté. Sin embargo, si él abre los ojos y se para en un solo pie, así. Ajá. Si se para en un solo pie, su sistema ahora entra en un estado de inestabilidad porque se redujo su sistema de apoyo. Pero todavía el oído le está funcionando y su visión también está funcionando muy bien. Pero sin embargo, si él cierra sus ojos y se mantiene en un solo pie, ahí el cerebro tiene que hacer microajustes para que él no se caiga. Para que él no se caiga y se mantenga estable. Entonces, ante cualquier movimiento inesperado, él pudiera tambalearse más y pudiera caerse. Si a eso le añadimos que él está en un solo pie, no está mirando, su visión cayó completa y da un brinco, ahí perdió toda referencia. En el momento que caiga al piso, que no sabemos cómo va a caer, entonces su cerebro va a decir, sí, ya estás estable, ya llegaste a donde tenías que llegar. Gracias, muchacho. Ahora, ¿qué sucede esto en la aviación? Cuando, ore. Cuando usted está allá arriba y hay una tempestad, y entonces el piloto lo único que está viendo en su cristal es lluvia y está viendo nubes. Entonces lo primero que cae es su sistema de referencia y no hay nada por qué él dejarse llevar. Esto lo que está haciendo es que el cerebro está interpretando que no sabe lo que está arriba y no sabe tampoco lo que está abajo. El cerebro entonces ahí no puede interpretar dónde él se encuentra. Y sin un punto de referencia en el horizonte fijo, literalmente el piloto lo puede llevar a usted boca abajo y pensando que va bien. Pero a menos que la corbata no le caiga encima y ahí se da cuenta que está boca abajo. Pero a eso si le sumamos que el piloto, por los brincos que pasan dentro de la cabina, está totalmente inestable, su líquido del cerebro, del oído se está moviendo, entonces él tampoco va a poder interpretar si va hacia la derecha o si va hacia la izquierda, si va subiendo o si va bajando. Pero no se asuste porque los pilotos tienen unas horas de entrenamiento que se supone que le enseñen todo esto. Aún así, una oración antes de subirse al avión nunca estaría de más. Pero ellos tienen unos sistemas donde le ayuda para que la gente pueda llevar a cabo una serie de protocolos para que los pilotos, en vez de confiar en sus sentidos y en sus instintos, puedas confiar en los instrumentos. Ahora, miren esto. En nuestra vida, cuando aparecen las tormentas, igual que cuando aparecen las tormentas en la aviación, muchas veces aparecen de repente. Muchas veces, aunque aparecen de repente, es necesario que nosotros las atravesemos. Pero lo que pasa, nuestra situación con las tormentas de la vida, es que muchas veces nosotros entendemos que lo que estamos viendo, que lo que estamos sintiendo y lo que estamos palpando nos está trayendo información correcta. Sin embargo, justamente en la tormenta, en los momentos más oscuros, es cuando nuestros sentidos se alteran. Y entonces lo que pasa es que perdemos el juicio porque cuando estamos en la tormenta es cuando llega la preocupación. Es cuando llega la angustia, es cuando llega entonces la incertidumbre de no saber trabajar con lo que tenemos al frente. Y es justamente ahí donde nosotros debemos de dejar de estar pendientes a lo que nuestros sentidos perciben y mirar los instrumentos. Porque nuestros sentidos nos pueden estar diciendo muchas veces que ya no podemos más y los instrumentos nos dicen muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos librará el Señor. Los sentidos nos pudieran estar diciendo que Dios nos abandonó en medio de esta situación, pero los instrumentos nos dicen yo he prometido estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Los sentidos nos pudieran estar diciendo de que esta tormenta no termina, pero los instrumentos a través de Isaías 43:19 nos pueden estar recordando que aquí yo hago cosa nueva y pronto saldrá la luz. Así que dentro de una circunstancia, una situación difícil,
es muy difícil que nosotros podamos salir adelante de forma saludable si no miramos nuestra palabra, si no miramos la palabra que el Señor nos dejó, si no establecemos principios claros de cómo actuar en medio de una situación difícil. Nuestro segundo protocolo que debemos de tener presente en situaciones de emergencia o situaciones difíciles en nuestra vida es confiar plenamente en los instrumentos, confiar plenamente en la palabra del Señor. Entonces, el escritor del libro de los Hebreos se da la tarea también de realizar varias ilustraciones con el propósito de que estos hermanos no perdieran su norte. Y en el capítulo 11 del libro de Hebreos comienza a enumerar y hace una lista de un montón de gente que pasó por situaciones difíciles, pero sin embargo ellos salieron adelante. Pero en el capítulo 12, cuando comienza a hablar, comienza diciendo, por tanto nosotros también. Dice nosotros, está diciendo, es el escritor, usted y yo, teniendo en derredor tan grande nube de testigos. Lo que le está diciendo es, mira, esta gente ya corrió esta carrera y venció, así que ustedes no se pueden rendir. El escritor le está hablando de una carrera a estos hermanos porque las carreras para ellos era algo muy familiar. Porque no simplemente se estaba refiriendo a alguien que corre ocasionalmente. Este escritor le está hablando acerca de corredores, de atletas que se dedicaban a correr y a entrenar para participar en eventos públicos del imperio. Entonces, estos atletas se enfrentaban a una serie de disciplinas muy estrictas, disciplinas y entrenamientos rigurosos que los enfocaban para que ellos pudieran ganar la carrera. Sin embargo, en aquella época había unas túnicas normales de la vida diaria que para nada servían para correr una carrera. Entonces, el escritor le dice, despójense, quítense. Tienes que quitarte todo aquello que te molesta o que te estorba para que tú sigas caminando en esta vida o corriendo esta carrera de la fe. Y parte de aquellas cosas que ellos tenían es que esas túnicas eran muy largas, se le podían enredar en los pies, los podían hacer tropezar, le podían quitar velocidad. Por lo tanto, esta gente lo que hacía era que se quitaba el cinturón, se quitaba la sandalia y corrían con muy poca ropa o sin ropa. Ok. Entonces, sí. Entonces, en aquel momento era importante de que esta gente llegara a la meta. Entonces, el peso que usted y yo podamos tener de lo que debamos de despojarnos, posiblemente no son cosas que son malas. Tampoco es el pecado del mundo. Tal vez son que pasamos tiempo excesivo con gente que tal vez no tiene nuestros mismos intereses. Tal vez que estamos dedicándole demasiado tiempo al entretenimiento. Posiblemente estamos mirando pasamos demasiado tiempo mirando nuestra vida pasada. Y no para ver de dónde Dios nos sacó, sino lo miramos con remordimiento. O muchas veces ante estas situaciones, como el pueblo de Israel decía, me hubiese quedado allá. La autosuficiencia también pudiera ser un problema para nosotros poder caminar esta carrera o simplemente pensar de que nosotros podemos correr esta carrera solo. Puede ser un impedimento. Por eso es que el texto aquí en Hebreo nos separa lo que es el peso del pecado que nos asedia. Porque nuestro tercer protocolo debe ser identificar y remover todo aquello que no nos deja avanzar. Ahora, te toca a ti. Y me toca a mí poder identificar qué son esas cosas. ¿Qué a mí no me está dejando avanzar? O sea, ¿dónde estoy? Tal vez no he llegado hasta donde Dios quiere que yo llegue, pero estoy en el proceso. Pero todos los días tengo que examinar qué es lo que yo tengo que todavía no he llegado hasta donde Dios quiere que yo llegue. Y eso es un ejercicio que lo debemos de hacer todos. Así que es importante que nosotros podamos entender que tanto enfocarnos como identificar aquellas cosas que no nos dejan correr esta carrera de la fe, las podamos identificar y las podamos sacar de nuestra vida.
Por eso el apóstol Pablo dijo en un momento dado que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces el pecado que nos asedia ya es otra cosa, porque está ligado completamente a la incredulidad y llega frecuentemente para hacernos tropezar en esta carrera. Pero nuestros sentidos bajo presión a nosotros nos dan, ya aprendimos, información incorrecta. Nos llevan a pensar de que Dios no va a hacer nada en medio del problema, o pensar como piensan los incrédulos. ¿Por qué si yo soy cristiano he pasado por todo lo que he pasado? Pero porque Dios existe y porque Dios tiene cuidado de ti, es que Dios quiere formar carácter en cada uno de nosotros para cuando llegue el momento difícil, nosotros lo podamos atravesar. Sin embargo, el texto nos está invitando a que en esta carrera de la vida nosotros podamos llevar una maleta liviana. En vez de llevar una maleta pesada, llevamos una maleta liviana donde en el camino dejemos caer la amargura, la arrogancia, la incredulidad, las preocupaciones, el desánimo. Y es importante que usted aprenda a soltar y lo tenga como protocolo, lo tenga como una disciplina, para que en el momento en que usted entienda que está demasiado cargado, usted vaya y se examine. ¿Qué estoy cargando de más? ¿Qué está sobre mis hombros que yo no debería estar cargando? Así que para ir aterrizando esto ya en breve, hay una pregunta que se nos quedó al principio y decía: ¿cómo nosotros nos podemos preparar para una crisis? Hemos mencionado 3 cosas. Enfocar nuestra mente en Cristo, confiar en Él y remover todo aquello que no nos permita avanzar. Pero el versículo 2 del libro de los Hebreos nos arroja luz para poder entender cómo podemos atravesar estos tiempos inestables. Puesto los ojos en Jesús. No hay otra forma. Hay gente que pone sus ojos en lo que dicen las noticias, en lo que dice el analista, pero la Biblia es clara en decir: puesto los ojos en Jesús. Si el mismo Jesús habló acerca de 2 hombres, uno que era prudente y uno que era insensato. Lo interesante es que la diferencia entre ellos no era la información que ellos poseían, porque los 2 habían escuchado las mismas palabras, los 2 habían escuchado las mismas enseñanzas, ambos tenían acceso al mismo mensaje. La diferencia que estuvo en lo que cada uno hizo con lo que escuchó. Porque la Biblia llama sabio no porque una persona sepa mucho, sino porque aplica a lo que escucha. Sin embargo, llama también necio a una persona no porque sea ignorante, sino porque sabiendo lo que tiene que hacer, decide no hacerlo. Sin embargo, la decisión que cada uno tomó sobre dónde construirían los cimientos hizo la diferencia de quién iba a permanecer y quién se iba a derrumbar. Porque lo que tú construyes o lo que yo pueda construir, eso se ve a legua. Pero donde nosotros hemos construido, lo que lo va a revelar va a ser la tormenta, luego que pase. Observe que la gente nunca construye en medio de la tormenta. El fundamento siempre se va a preparar antes. Siempre va a ser preparado antes. Nunca va a ser preparado cuando el viento está soplando, cuando los ríos están creciendo, cuando la lluvia está cayendo. La preparación comienza en esos días tranquilos. La estabilidad que una persona necesita en la tormenta se construye mucho antes de que ella llegue. Por eso es importante que nosotros establezcamos estas disciplinas que hemos compartido para que sean parte de nuestra vida diaria y nos ayuden a tener cimientos fuertes para cuando llegue la tormenta. Los protocolos no se diseñan en medio de la emergencia, se diseñan mucho antes de la emergencia. De la misma forma, nosotros los diseñamos a través de la oración, de la confianza en Dios, del conocimiento y el aplicar su palabra. La comunión con Cristo no son recursos improvisados cuando llega la crisis. La comunión con Cristo son fundamentos que construimos diariamente para que cuando lleguen esos momentos nosotros podamos estar estables. La diferencia entre las 2 casas no se vio en los días soleados. La diferencia entre las 2 casas que se construyeron sobre 2 cimientos diferentes se vio una vez que llegó la tormenta.
Así que en esta mañana hay una pregunta que Jesús nos deja sobre las tormentas. La pregunta sería, ¿sobre qué nosotros estamos edificando? ¿Sobre confianza o sobre lo que la gente dice o lo que yo pienso que es correcto? Yo creo que hay una forma en que nosotros podamos identificar esto. Es que cuando lamentablemente llega la tormenta, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos cuando llega un momento difícil? Inseguro, inestable, todas esas cosas son normales, pero dentro de ti tiene que haber una confianza firme de que aunque todas esas cosas acontecen, tú perteneces y estás en el cuidado de un Dios que te cuida, te protege y te sostiene. Así que es importante que en esta mañana tú y yo reflexionemos sobre qué protocolos desarrollamos para afrontar tiempos inestables. Aunque un protocolo se diseña porque en un principio desarrollamos disciplinas, como hemos hablado, posteriormente todo eso se va a convertir en estilos de vida. Tal vez por fuera nuestra casa parece estar firme, pero solo Dios conoce la condición de los cimientos. Usted también conoce la condición de sus cimientos, sobre qué ha estado edificando. Y hay un momento para mirar hacia adentro y preguntarnos qué estoy haciendo con lo que escucho de Dios, porque eso es lo que nos va a permitir establecer cimientos sólidos. Eso fue lo que hizo la diferencia en establecer y formar una casa que estaba sobre un buen cimiento y establecer una casa sobre un cimiento que no era apropiado. ¿Qué hacemos con lo que escuchamos? A veces nosotros somos muy dados a olvidarnos de lo que escuchamos, pero una de las cosas que le puede ayudar a usted es hacer notas, tomar notas, repasarlas en su casa. De la misma forma que usted se aprende una lírica de una canción, si usted repasa sus notas, si usted lee la Biblia y se acostumbra a tener disciplinas espirituales, usted va a tener almacenada también la palabra de Dios en su mente para recordarla en el momento que necesite recordarla. Pero si no la tiene, el Espíritu Santo ¿con qué va a trabajar? ¿Con qué materiales? Claro, en su misericordia siempre lo va a ayudar y lo va a rescatar. Pero es necesario que nosotros seamos diligentes ante esto. Las tormentas no crean los fundamentos, solamente las revelan. Los días de calma no pueden hacernos pensar que no necesitamos prepararnos. Podemos caer en la ilusión de que siempre tendremos la misma estabilidad, la misma fuerza o las mismas condiciones que tenemos hoy. Pero la vida nos recuerda una y otra vez que las temporadas siempre van a ir cambiando. Si hoy, mientras escuchas esta reflexión, el Espíritu Santo te muestra que necesitas fortalecerte en esta área, eso no debe ser motivo para producir culpa en ti ni desánimo. Al contrario, debe haber y debe producir gratitud, porque Dios te está dando la oportunidad de prepararte para la próxima tormenta. Así que es necesario que usted pueda entender la buena noticia del Evangelio. Que todavía hay tiempo para acercarnos a Cristo, que todavía hay tiempo para fortalecer nuestra vida en oración, que todavía hay tiempo para volver a la palabra del Señor y para poder establecer protocolos y disciplinas que nos ayuden a atravesar los tiempos inestables. El Dios que nos ama tanto nos dejó una receta. Y esa receta nos dice que nosotros debemos de tener fe en medio de la duda, debemos de tener confianza cuando hay incertidumbre y debemos de tener paz en medio de la angustia. Es muy difícil identificar cuando llega una tormenta, aunque a veces podemos ver cosas que nos pueden llevar a poderlas ver. Vemos una nubecita, se aproxima un problema, tengo que ver cómo lo resuelvo. Pero hay situaciones tan inesperadas, amado, que tú no sabes cuán fuerte va a azotar esa tormenta cuando vaya a llegar a donde usted. Hay cosas que uno no planifica, que debería planificar. Hay cosas que uno no habla, que debería hablar. Hay cosas que uno no establece como principios cuando debería de tenerlo. Por eso yo le insto a usted
a que, aparte de poder tener principios que fortalezcan su vida espiritual, también los aplique a su vida cotidiana. ¿Qué cosas a ustedes les gustaría que hicieran si algo pasa? ¿Qué cosas a ustedes les gustaría que hicieran por usted si el tiempo se pone inestable? ¿Quién se va a ocupar de usted si usted se enferma? ¿A quién yo le voy a delegar qué? ¿Qué responsabilidades caen sobre quién? ¿Cómo yo puedo actuar para que esta tormenta en mi vida emocional no pegue tan fuerte? A las preguntas espirituales solamente la palabra tiene contestación. Pero hay cosas que Dios te dio entendimiento para que tú pudieras trabajarlas. Porque muchas veces la tormenta puede crear tal confusión que tú no vas a saber qué hacer. Tus sentidos se van a nublar y por ende pudieras tomar decisiones que no son correctas. Así que en esta mañana yo te inspiro y yo te invito a que tú puedas reflexionar sobre las cosas que tal vez ocurren dentro de tu familia o tal vez que ocurren dentro de ti mismo como individuo y que no sabes cómo trabajarlas. Porque muchas veces de esas cosas, al no saber trabajarlas, nosotros podemos, en vez de estar solucionando algo, creando un problema aún más grande. Pero siempre hay esperanza. Siempre hay solución. Siempre Dios va a tener la última palabra en medio de una situación difícil. Pero obviamente debemos nosotros de ser sabios y entendidos en lo que la palabra nos enseña. Así que yo espero que en esta mañana usted haya recibido algo. Usted haya recibido por lo menos el poder conocer que nuestros sentidos son tan frágiles que se pueden alterar en medio de una situación difícil. Y que nosotros necesitamos tener unas disciplinas específicas para que desde ahora nosotros podamos fortalecer áreas en nuestra vida que necesitamos estén fuertes para cuando llegue la tormenta. Así que con todo el respeto y con toda humildad le voy a pedir que incline su cabeza y qué tal si colectivamente hacemos una oración al Señor que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo entiende, que sabe que las tormentas llegan, que saben las situaciones que cada uno de nosotros tenemos y nos presentamos delante de Él. Señor, te damos gracias en esta mañana que tú nos has regalado. Señor, te damos gracias porque aún en medio de los tiempos inestables tú permaneces fiel. Señor, te damos gracias porque aún cuando nuestras fuerzas son limitadas, tus promesas siguen siendo firmes. Cuando nuestros ojos no pueden ver con claridad el camino, tu palabra sigue alumbrando nuestros pasos, Señor. Gracias. Señor, ayúdanos a desarrollar fundamentos sólidos antes de que lleguen tormentas a nuestras vidas. Que no seamos solamente oidores de tu palabra, sino que también podamos ser hacedores de ellas, Padre. Espíritu Santo de Dios, enséñanos a confiar en ti cuando las circunstancias cambien, cuando la incertidumbre toque nuestra puerta y cuando nuestros sentidos nos quieran hacer creer que estamos solos, Señor. Déjanos sentir tu presencia en medio de cada tribulación y de cada momento difícil, Padre. Señor, nosotros también te agradecemos en esta mañana que así como tú sostuviste a aquellos creyentes que sintieron y estaban experimentando pruebas muy fuertes, aflicciones y pérdidas, también nos sostengas a nosotros, Padre. Ayúdanos a mantener nuestros ojos siempre puestos en ti, en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Señor, en esta hora nosotros nos presentamos a ti porque entendemos, Señor, que toda fortaleza proviene de ti. Señor, entendemos, Señor, que todo don perfecto y toda buena dádiva proviene de ti, Padre. Señor, y alzamos nuestras manos en esta mañana en gratitud, sabiendo que tu cuidado,
que tu protección siempre está con nosotros, cuidándonos, no importando la situación. A ti es la gloria, Señor. A ti es la honra, Padre. A ti te damos honor, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Espíritu Santo del Señor, si en esta mañana aquí hay gente, Dios, que está atravesando por situaciones las cuales no entiende, que llegaron a su vida por sorpresa, que no las planificaron, Señor, pero le están tocando fuerte. En esta hora, tu Espíritu Santo, ministrale. Ministrale, Señor. Háblale en la noche. Háblale, Señor. Espíritu Santo de Dios, tú lo conoces todo. Espíritu Santo de Dios, tú ves las lágrimas. Tú ves cuando las fuerzas caen. Tú ves cuando en la noche se gime porque no se tiene respuesta. Pero ahí tú estás. Ahí tú estás trayendo consuelo, Padre. De la misma forma en que hay sistemas que sostienen nuestro cuerpo físico, también nosotros sabemos que la Trinidad nos sostiene, que el Padre nos sostiene con sus promesas, el Hijo nos sostiene con su gracia y su Espíritu Santo nos sostiene a través del consuelo y la dirección. Espíritu Santo del Señor, en esta hora te doy gracias por lo que tú has hecho en cada una de las personas. Solamente te pido esta última cosa, que la palabra sencilla transmitida en esta mañana llegue a los corazones de mis hermanos y la pueda atesorar, Padre. En el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén.